La madre naturaleza es la fuerza más impredecible e implacable de la Tierra. En cualquier momento, un tornado azotador, una inundación repentina o un terremoto catastrófico pueden destruirlo todo a su paso, dejando a la gente indefensa ante la ira de su furia. Durante siglos, la actividad sísmica ha contribuido a destruir grandes ciudades y pueblos de todo el mundo. Aunque a menudo tenemos algún tipo de advertencia gracias a nuestra tecnología moderna, esto no siempre nos salva de los efectos devastadores. Acompáñenos en este video mientras nos sumergimos en los desastrosos efectos que se producirían si una ciudad o un área urbana a gran escala experimentara un aterrador terremoto de magnitud 9.2. Si no era consciente de lo catastrófica que puede llegar a ser la madre naturaleza, quédese mientras le mostramos los efectos realmente destructivos de un suceso de este tipo que quizá le obliguen a reconsiderar su traslado a esa hermosa ciudad costera. En este video sin duda le conmocionará hasta lo más profundo de su ser. Así que empecemos. Explicación rápida de los megaterremotos. Los terremotos ocurren continuamente casi a cada momento del día. Países como Indonesia, Japón y varios estados de Estados Unidos, entre ellos Alaska y California, experimentan varios eventos menores al menos un par de veces al día. La actividad sísmica natural se debe a la liberación repentina de la energía almacenada en la corteza terrestre que emite grandes olas. Este es el fenómeno que se siente cuando el suelo comienza a moverse durante las fases iniciales del terremoto. Aunque estos sucesos suelen estar relacionados con la naturaleza tectónica de la Tierra, se sabe que los seres humanos desempeñan un papel en la causa de un suceso de este tipo, principalmente debido a la fracturación hidráulica, la perforación y la minería. El evento sísmico se clasifica generalmente por su magnitud en números y fracciones decimales. Por ejemplo, un terremoto de 2.2 sería más bien leve. Se puede sentir una ligera sacudida o una bombilla puede empezar a oscilar. En 4.2 puede sentirse como si pasara un camión de gran tonelaje. Pero en 5.5 es donde empieza a dar miedo. Los platos y las ventanas podrían agrietarse y romperse. Los coches se tambalearían y los edificios mal diseñados correrían el riesgo de resultar dañados. El tamaño de un terremoto se multiplica por 10 a medida que aumenta su magnitud. Esto significa que un terremoto de 6.0 se sentirá 10 veces más fuerte que uno de 5.0, y uno de 7.0 10 veces más fuerte que uno de 6.0 y así sucesivamente. Pero en general, todo lo que supere los 5 o 5.5 se considera peligroso. Los científicos han descubierto que existe un pequeño patrón en cuanto a la frecuencia de los grandes terremotos. Un estudio realizado en el Reino Unido conjeturaba que uno de alrededor de 3.7 se producirá una vez al año, mientras que uno con una magnitud de 5.6 o superior solo ocurrirá cada siglo. Pero algunos países tienen un riesgo mayor debido a ciertos factores. Nueva Zelanda es uno de ellos. Esta pequeña nación insular se encuentra a caballo entre las placas tectónicas del Pacífico y de Australia, que chocan constantemente entre sí con gran fuerza. Esto hace que una se muela sobre la otra lentamente y finalmente la frágil corteza cede bajo la presión y se desencadena un terremoto. Debido a estos factores, Nueva Zelanda puede esperar un terremoto de magnitud 5 o 6 casi 30 veces al año, mientras que en el Reino Unido se produce una vez cada siglo. Una gran diferencia. En los últimos años hemos asistido a terremotos terribles, como el de magnitud 6.3 que destruyó gran parte de Christchurch, Nueva Zelanda. El suceso destruyó miles de estructuras y mató a 185 personas. O el catastrófico y destructivo terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur y el centro de Turquía, así como el norte y el oeste de Siria, el 6 de febrero de 2023. Causó grandes daños y decenas de miles de víctimas. El seísmo se considera el más mortífero en Turquía desde el terremoto de Cilicia de 1268 y en Siria desde el terremoto de Alepo de 1822. Es uno de los terremotos más mortíferos del mundo desde el de Haití de 2010.
Se ha sentido en Egipto, Israel, la Autoridad Palestina, Líbano, Chipre y la costa turca del Mar Negro. Al terremoto le siguieron más de 2.100 réplicas. A 14 de febrero de 2023 se habían confirmado más de 41.100 muertes. Una fuerte tormenta invernal dificultó las labores de rescate. La nieve cayó sobre las ruinas y provocó un descenso de las temperaturas. Se calcula que el terremoto causó daños por valor de 84.100 millones de dólares, lo que lo convierte en el cuarto terremoto más costoso de la historia. Incluso con toda nuestra tecnología moderna y las diversas alertas que pueden prepararnos para un terremoto, sigue siendo un acontecimiento impredecible que puede causar destrucción masiva. Pero usted se preguntará, ¿qué pasaría si una ciudad sufriera un terremoto de una magnitud de 9.2? Bueno, para empezar, lo mejor es que reces por no haber estado nunca en una zona que experimente esto, ya que los horribles efectos estarían más allá de lo comprensible. ¿Qué ocurriría si un terremoto de 9.2 grados sacudiera una gran ciudad? Los efectos de un evento sísmico tan potente acabarían teniendo efectos devastadores en una ciudad o región. Las ondas de choque y los temblores durarían unos 5 minutos, durante los cuales los edificios pequeños hechos pobremente de mampostería empezarían primero a temblar antes de desmoronarse en polvo. Los grandes rascacielos empezarían a temblar y comenzarían a formarse grietas en los pilares de los cimientos y en los utilizados por el edificio para sostenerse. Incluso algunos de los edificios más modernos y a prueba de terremotos sentirán la presión de un acontecimiento tan intenso. Los puentes empezarían a balancearse en el aire antes de acabar derrumbándose sobre sí mismos, y objetos tan pesados como vehículos de motor saldrían despedidos por los aires como si fueran ingrávidos. Sería un espectáculo aterrador. Pero las ondas de choque iniciales ni siquiera son lo peor de un seísmo tan potente. Si el terremoto se produjera en una ciudad costera, las olas del tsunami, cuya altura oscilarían entre los 6 y los 10 metros, inundarían las zonas bajas y dañarían permanentemente la costa. Aunque pueda parecer obsoleto mencionarlo, las consecuencias de un terremoto de estas características parecerían sacadas directamente de una película apocalíptica. Pero, ¿se ha producido alguna vez en Tierra un terremoto de magnitud 9? Por desgracia, sí, y en más de una ocasión. Aunque es difícil imaginar el nivel de destrucción que se produciría si nunca se ha experimentado un terremoto, tenemos algunas referencias con las que podríamos compararlo. Una de ellas sería el espantoso evento sísmico de 9.4 a 9.6 que devastó la nación centroamericana de Chile. Durante una tarde de 1960, los ciudadanos de esta nación de la costa del Pacífico estaban haciendo su día como cualquier otro cuando, de repente, ocurrió lo inimaginable. Aproximadamente a las 3 de la tarde, el mayor terremoto que jamás haya sacudido una nación arrasó el país durante al menos 10 minutos. Pero para aquellos que experimentaron la actividad sísmica, les habría parecido toda una vida. 2 placas tectónicas se desplazaron más de 30 metros, liberando enormes volúmenes de energía. Ciudades enteras quedaron reducidas a escombros en instantes. El epicentro del megaterremoto se situó cerca de la pequeña localidad de Lumaco, a 570 kilómetros al sur de Santiago. Valdivia fue la ciudad más afectada por las ondas sísmicas. Más de 2 millones de personas se quedaron sin hogar, 3.000 resultaron heridas y más de 1.500 murieron solo aquí. Los daños económicos se han estimado en unos 550 millones de dólares, lo que equivaldría a más de 5.000 millones de dólares en 2023. Los temblores provocaron tsunamis localizados que azotaron toda la costa chilena, obligando a olas de más de 25 metros a estrellarse contra el paisaje circundante. Uno de los principales tsunamis viajó a través del Océano Pacífico, devastando Hawái y Hilo en su camino. Pero la fuerza de este terremoto provocó incluso tsunamis en lugares tan lejanos como Japón, donde 130 personas murieron durante las inundaciones. Un acontecimiento con el que podemos comparar. Aunque Estados Unidos solo se vio afectado de forma marginal por el gran terremoto de Chile, sufrió un suceso casi igual de aterrador.
4 años después del suceso de Chile, el estado de Alaska sufriría el segundo terremoto más perjudicial jamás registrado. Un seísmo de magnitud 9.2 arrasaría el estado y duraría más de 4 minutos. Tras las sacudidas, grandes partes de la infraestructura del centro y el sur de Alaska quedaron completamente destruidas. El edificio de la capital sufrió grandes daños y carreteras enteras quedaron destruidas. Al igual que en Chile, los tsunamis posteriores al seísmo afectaron a una serie de ciudades costeras del estado, y más de 130 murieron a causa de las inundaciones. Un aspecto positivo fue que la actividad sísmica se produjo durante el Viernes Santo, por lo que todas las escuelas y empresas tuvieron el día libre. Algunos lo ven como un acto de misericordia de Dios, teniendo en cuenta que muchas escuelas se derrumbaron y habrían matado a cientos de niños si hubieran estado allí. Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte. Los enormes maremotos que siguieron a los temblores destruyeron y arrasaron el pequeño pueblo de Chenega, matando casi la mitad de su población. Sección de recapitulación. Por toda la información que hemos recopilado en este video, podemos decir que un terremoto de una magnitud de 9.2 sería una de las experiencias más aterradoras a las que nadie podría enfrentarse jamás. Aunque a menudo expresamos gratitud hacia la madre naturaleza por todo lo que bendice a la tierra, no debemos olvidar que en cualquier momento, su poder creativo puede cambiar a uno de aniquilación. Y aquí termina nuestro video. ¿Sabías que eventos tan poderosos pueden arrasar ciudades de todo el mundo? ¿O que una tierra de magnitud superior a 9 ha diezmado tanto Chile como Alaska? Dinos lo que piensas del video de hoy en la sección de comentarios. Gracias por verlo y hasta la próxima.